Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio Cartagena, ciudad infundada desde Don Pedro Heredia hasta los dones de hoy. La cita en esta ocasión, el motivo de esta cita es conversar en torno a la fecha del 1 de junio. La idea no es limitarnos simplemente al recuento de eventos históricos, sino aprovechar esta ocasión para reflexionar sobre nuestra ciudad desde una perspectiva crítica del pasado, desde una perspectiva histórica. Contamos con un grupo de panelistas, docentes egresados de nuestra Universidad de Cartagena. Con nosotros está Lorena Guerrero, historiadora vinculada al Museo Histórico de Cartagena, Arinet Vargas, historiadora también y vinculada a la Secretaría de Educación del Departamento de Bolívar, al igual que al Museo Histórico de Cartagena, y Raúl Puello, que es filósofo y docente del programa de filosofía de la Universidad de Cartagena. De modo que la dinámica será simplemente, haré una introducción muy rápida sobre algunos detalles históricos que son de cierto, para dar luego paso a una serie de preguntas provocadoras para que nuestros panelistas conversen y debatan con respecto no tanto al hecho histórico del 1 de junio de 1533 como a la importancia de la memoria histórica a la hora de pensarnos como ciudad, como parte de esta comunidad que todos y todas habitamos. Y después, por supuesto, abriremos el espacio para que la audiencia participe a través de sus preguntas y comentarios por el chat de este Facebook Live. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto al 1 de junio de 1533? Habría que decir que durante muchísimo tiempo no hubo un consenso entre historiadores con respecto a cuál había sido la fecha de la fundación de Cartagena. Y este debate se mantuvo durante una buena parte del siglo XX. Habían personas que afirmaban que la ciudad había sido fundada el 20 de enero de 1533 durante el día de San Sebastián. Otros, por el contrario, decían que había sido fundada el 1 de junio de 1533. Y el debate tiene lugar por el hecho de que el primer desembarco que hace Pedro de Heredia en lo que hoy conocemos como Cartagena, que en ese entonces era el pueblo de Calamarí, tuvo lugar precisamente en enero. Pero en enero, don Pedro Heredia no se estableció definitivamente en el poblado de Calamarí, sino que simplemente llegó allí y desde ese punto comenzó una incursión hacia el interior del territorio. Lo que sabemos de la fecha del 20 de enero o de estos primeros días del mes de enero de 1533, que Pedro Heredia efectivamente desembarca en lo que hoy corresponde a las playas de Boca Grande y desde ese momento comienza su marcha hacia el poblado de Calamarí, que ya él había identificado desde la navegación. Tiene un enfrentamiento con grupos indígenas que se encontraban a espera precisamente de las personas que habían llegado. Hubo una refriega y finalmente los indígenas se dan a la huida y detrás de ellos se va Pedro de Heredia. Esto es muy interesante porque esto da cuenta de cómo en torno a la fecha, sea del 20 de enero o del 1 de junio de 1533, siempre hubo esfuerzos de resistencia por parte de los locales. De modo tal que esta historia siempre va a estar marcada por los encuentros, conflictos, resistencias y negociaciones que existen entre todos los sujetos históricos que intervienen en este evento. De modo que ellos llegan al poblado de Calamarí y lo encuentran prácticamente deshabitado. Los habitantes, atentos a la llegada de los españoles, se habían dado a la huida. Y esto nos recuerda las palabras de Ernesto Barbinson en su libro El miedo o la desolación dispersa, donde cuenta cómo ya todas las redes de información en las Américas sabían perfectamente de la llegada de los europeos y eran conscientes de lo que pasaba cuando los europeos llegaban. De manera tal que siempre que escuchaban que se aproximaban estos hombres, se preparaban para la resistencia o huían, porque tenían plena conciencia de qué pasaba con esta gente. No es que fueran personas que estuvieran ajenas a los hechos, estaban plenamente conscientes de eso. Finalmente, ellos llegan, se establecen, se encuentran con Corinche, que era un anciano indígena que había sido dejado a su suerte en el pueblo y que le lleva hasta lo que hoy en día conocemos como Turbaco. Ahí se presenta otro enfrentamiento con los indígenas de la localidad, en la cual los españoles salen victoriosos y desde ese punto regresan nuevamente a Calamarí. No se establecen definitivamente en enero de 1533.
Pedro de Heredia sentía que no era un lugar apropiado para establecerse permanentemente por distintas circunstancias, entre ellas la falta de agua potable. Por lo tanto, desde enero de ese año, emprende la búsqueda hacia el norte del territorio, buscando un lugar que cumpliera con unas características más adecuadas para el emplazamiento. Cuando definitivamente no lo encuentra, regresa a lo que hoy en día conocemos como Cartagena y se establece definitivamente allí. Y esta es la fecha del 1 de junio de 1533. Esta es la fecha que algunos historiadores evocan y establecen como la fecha de la fundación de Cartagena. Hay una cantidad de elementos y datos históricos que corresponden a esta fecha y que perfectamente podríamos abordar. Pero la historia es trascender del simple hecho histórico y procurarnos pensar la ciudad históricamente. Y sobre todo entender de qué manera esa memoria histórica del 1 de junio es importante para pensarnos como ciudad y para pensar nuestra identidad. Por lo tanto, vamos a comenzar con las preguntas y vamos a seguir hablando sobre estos temas y quizás ahondando más en el hecho histórico, pero sobre todo pensando todo esto en clave del pensamiento histórico, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta para los panelistas. Y esta es, sobre la base de lo anterior, de las cosas que hemos comentado, este recuento histórico muy breve, ¿qué creen ustedes que conmemoramos este 1 de junio? Podríamos comenzar quizás con Lorena, pasamos por Adinet y terminamos con Raúl, que es la manera en como los tengo organizados aquí en mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y bueno, por generar esta provocación aquí en este espacio con estos compañeros. Bueno, yo creo que indudablemente hay una memoria muy fuerte en la ciudad que conmemora indudablemente la Fundación Española de Cartagena. Eso, sin embargo, resulta bastante problemático en la medida en que no podríamos pensar eh, el inicio, la historia de nuestra ciudad como un principio en el 1 de junio, porque sería indudablemente desconocer una historia milenaria sobre un territorio por el que han cruzado diversas culturas indígenas. Y creo que ese es uno de los elementos, digamos, más problemáticos de estas conmemoraciones o de estas fechas, que indudablemente han instaurado una memoria muy fuerte, colonialista, sobre la ciudad, que se nos ha soslayado esas otras memorias que también han conformado lo que hoy somos como sociedad. En ese sentido, creo que tenemos un gran compromiso de pensarnos historias inclusivas, de pensarnos memorias, ¿verdad? Más hacer ingresar esa diversidad de memorias de lo que son nuestros pueblos en este tipo de conmemoraciones, eh, para no seguir generando estas exclusiones a las que la ciudad históricamente ha estado, digamos, en la que ha estado envuelta. Creo que ese es un primer elemento para comenzar esta discusión, porque decir que con el 1 de junio comienza la historia de la ciudad de Cartagena es negar un pasado indígena, digamos, con también sus propias, eh, digamos, con su propio proceso social, político y económico. Los indígenas también tenían sus propias dinámicas al momento de la llegada del conquistador. Entonces creo que la importancia de estos espacios es que sirvan para pensarnos otras maneras de reivindicar estos procesos históricos. Y un poco dejar de lado esa memoria excluyente que tanto le ha hecho daño a esta ciudad. Adinet, por favor, sigue tú. No te escuchamos, Adi. Tienes que activar el audio. Ok. Sin lugar a dudas, el pasado siempre ha estado presente en la dinámica social, en los grupos, en las familias, en el Estado, en los individuos. Pero cuando hacemos referencia al 1 de junio en la ciudad de Cartagena, siempre tenemos que partir pues de entender que desde allí, como muy bien mencionaba Lore, no inicia la historia
de este territorio. Este es un territorio que tiene miles y miles de años, donde los diferentes grupos indígenas, las culturas que estuvieron aquí, tuvieron unos desarrollos, unas configuraciones sociales, políticas, culturales, espirituales, diversas. Entender únicamente Cartagena un 1 de junio también es desconocer lo que pasaba al interior del territorio, de los otros indígenas que estaban no únicamente ubicados allí donde se estableció el asentamiento español, es desconocer la participación, el aporte pues, de los diferentes grupos que se encontraban en Turbaco, Turbana, Maates y demás zonas de la región. Pero más que entender esta conmemoración, la apuesta que vemos es que año tras año debemos de repensar cómo se llevó a cabo ese proceso de conquista, repensar también las distintas bases bajo las cuales se ha construido a través de los años una historia que también la justifica, la actividad turística de la ciudad, donde se le ha dado priorización, en este caso prioridad, únicamente al elemento colonial que tenemos y que destaca nuestra categoría como patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa con todos esos actores? ¿Qué pasa con esas voces, con esos silencios de las diferentes grupos que estuvieron en esa época o antes de la misma llegada de los españoles? Y sin lugar a duda, cuando vemos que se empieza a conmemorar de forma tan festiva y tan efervescente, es como dar marcha atrás a todos esos procesos, a todas esas investigaciones que han buscado dar lugar a interlocutar con esos diferentes actores, esos procesos históricos que tuvieron lugar en esta zona. Por eso, creo que esta es una oportunidad que nos lleva a repensar ese diálogo constante pasado y presente y cómo ese diálogo, sin lugar a dudas, nos debe servir para resignificar lo que somos como ciudad hoy. Sabemos que la memoria juega un papel clave en la configuración de lo que somos hoy como Cartagena, pero sabemos que todavía sigue teniendo un peso todo ese pasado colonial que muchas veces desde diferentes espacios de poder se legitima el uso de espacios públicos, por ejemplo, donde se logre dar prioridad a este suceso histórico, pero que no marca la pauta o el inicio de toda la historia que tiene este territorio hoy en día. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio y por la oportunidad que brindan para provocar, sobre todo teniendo en cuenta que, pues, que nos encontramos en un espacio de interdisciplinaridad. Yo pues, me encuentro aquí con 3 historiadores reconocidos. Yo provengo pues, del campo de la filosofía, pero he seguido y he tratado de seguir pues, con mucho cuidado a través pues, de los diálogos y la diversa interlocución en ese espíritu pues, interdisciplinario que nos inculcaron en la Facultad de Ciencias Humanas, pues la resignificación que tiene una fecha como hoy. Lo primero que quiero anotar desde una perspectiva filosófica para pensar un poco este tipo de fechas y un poco también resignificar que a propósito de un filósofo como Aristóteles que decía que después de la filosofía lo más filosófico que hay es la historia. Eso lo consignaba Aristóteles en la Poética. Y quiero hacer referencia a eso, ¿por qué? Porque una fecha, y a propósito, una fecha fundacional, se ubica en lo que se denomina un hecho social, ¿sí? Un hecho social, no un hecho natural. Eso quiere decir que depende de una interpretación y ahí tenemos toda una dimensión hermenéutica. Y esas interpretaciones dependen de intereses, un poco también de quién tiene el poder y quién no lo tiene, es decir, quién tiene reconocimiento y quién no lo tiene. Entonces, yo me ubico en la reflexión sobre el pasado, inevitablemente en un horizonte hermenéutico desde el presente en el que nos encontramos. Y quiero recordar, incluso para todos nosotros, en los que estamos ahora en el panel, pero también para los que se encuentran analizando y escuchándonos atentamente, y es en realidad, o sea, cuando uno se pone a reflexionar qué significa, o sea, para un ciudadano cartagenero, ¿sí? El 1 de junio. O sea, si uno se pone a pensar eso detenidamente, incluso para nosotros, ¿sí? Desde la perspectiva académica, uno tiene que ser honesto y tiene que ser sincero, y es, o sea, para una gran mayoría no dice nada. Eso es importante que lo señalemos. ¿Por qué? Ojo, por una razón,
Y es una razón, o sea, que proviene de algo que ustedes han estudiado con mucho cuidado y tiene que ver con los niveles de fragmentación de la comunidad y de la sociedad. Aquí entra en juego un problema que es urgente y que tal vez se ha intentado en algunas administraciones subsanar, pero que es muy complejo porque tiene que ver con fenómenos de larga duración, tiene que ver con historias de las mentalidades, tiene que ver con nuestras creencias y tiene que ver con la identidad, ¿sí? Que está asociada con asuntos y problemas y la complejidad también de la memoria histórica y de la memoria colectiva. ¿Por qué hago referencia a la identidad? Porque cuando uno revisa con cuidado, o sea, lo que tiene que ver con los discursos que legitiman, y aquí entra en juego el lenguaje, porque ya Cicerón lo decía, es decir, sin lenguaje no hay ciudad, es decir, es el nombrar y decir en esta fecha se funda o en esta fecha no se funda, y entonces hay discursos que legitiman, como bien decía Orlando, se han presentado controversias, se han llegado a acuerdos, el punto es que nosotros tenemos una fecha y no somos la única ciudad que tiene fecha, es decir, toda ciudad tiene una fecha de fundación. Entonces, esto se ubica en un nivel de mentalidad incluso mítico, o sea, son los mitos fundacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esos mitos? Esos mitos fundacionales, ¿sí? Se institucionalizan, ¿sí? Y se institucionalizan para generar procesos de valoración que supuestamente buscan fortalecer valores en una comunidad, de tal manera que pueda haber algún tipo de sentido de pertenencia. Pero ¿qué encuentra uno? Por eso la necesidad, y me parece muy importante lo que señala Orlando. Es decir, que intentemos responder, aunque las respuestas se van a quedar cortas por el tiempo que tenemos, a esa resignificación, oígase bien, de lo que tiene que ver con una fecha para no incurrir en lo que Foucault denominaba una historia monumental, es decir, lo que tiene que ver con una secuencia de fechas como se enseñaba tradicionalmente en la historia, que eso no le decía nada porque se convertía en un cúmulo de información, o algo que vamos a ver ahora más adelante, seguramente en la controversia y en el debate y en la provocación, y es lo que tiene que ver con nuestra ciudad y los monumentos, ¿sí? Un poco, o sea, y un poco también cómo esos monumentos adquieren como si tuvieran una vida propia y se autonomizaran un poco también de lo que deberían representar. Entonces, hay en la dimensión del discurso retórico político, ¿sí? Y en la dimensión del discurso retórico histórico, que lleva a legitimar también una orientación política en términos de la sociedad, un género que yo quiero destacar aquí, porque tiene mucho que ver con estos asuntos de, Orlando lo ha dicho, ha utilizado una palabra que tiene unas connotaciones que provienen del latín, conmemoración. Conmemorar, es decir, recordar con otro, no es algo individual, es algo que tiene que ver con la colectividad. El problema es cuando la colectividad no se configura en comunidad y cuando las diversas comunidades no logran un proceso de integración a través de la identidad para construir sociedad, que es, o sea, del problema que tenemos. Por eso esa sensación o esa percepción tan lejana de que el 1 de junio es una fecha que, o sea, simplemente hace parte de ¿qué? Hace parte de, podríamos decir, de un calendario que va a redundar en un festivo, de acuerdo a la ley emiliana. Yo quiero provocarlos también a ustedes a propósito de lo que estamos señalando. Entonces, ¿qué hace uno de los géneros de la retórica muy importante a propósito del discurso histórico y el discurso político y la articulación entre ellos para lo que tiene que ver con la conmemoración de este tipo de fechas? Lo que hacen es que generan procesos de valoración, ¿sí? Intentos, oígase bien, de establecer valores en común. El problema y lo que tenemos que indagar es si esa valoración proviene, o sea, de sectores elitistas, sectores del poder que impusieron, ¿sí?, una fecha y que es algo que se ve ajeno y que uno encuentra ahora porque estamos en la pandemia, pero ¿cuáles son el tipo de conmemoraciones en términos de lo público que frecuentemente se hacen en la ciudad de Cartagena? Ofrendas florales, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la Armada Nacional o con la policía, por ejemplo, pero ¿qué le dice eso a la comunidad? ¿Qué le dice eso a la población? Es decir, ¿en qué sentido nos convoca a la comunidad, a la sociedad cartagenera, o sea, nuestra fecha? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese género epidíptico que sustenta, o sea, un mito fundacional que es necesario para los procesos de identidad en cualquier ciudad, aquí está en cortocircuito.
Entonces, el tema de la resignificación es algo que tiene implicaciones históricas, pero sobre todo implicaciones políticas y que dependen de qué? Dependen de políticas públicas que incidan. Y con eso me estoy anticipando algo que voy a decir más adelante. Tiene que ver con procesos educativos que permitan memoria histórica, memoria colectiva, superación de la fragmentación. Y he dicho muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, estoy provocando. Muy bien. Y ahí te has adelantado algunas de las cosas que queremos cubrir acá, que habremos de cubrir en otras preguntas o en la polémica, claro, que debe venir después en las intervenciones del público. Pero bueno, seguimos en el proceso de conversar. Lo que está claro es que no existe una memoria, un consenso en torno a la memoria histórica, y no tiene por qué existir. Siempre van a haber debates, siempre van a haber conflictos. Esa es la naturaleza del ejercicio de recordar, del ejercicio de rememorar y de conmemorar. Por lo tanto, es totalmente válido. Y la historia de Cartagena y este evento en particular también lo recordamos como un hecho trágico. Marca el inicio, efectivamente, de la ciudad hispánica, de la ciudad que hoy habitamos, pero también es el punto de llegada de una historia previa que todavía nos falta por contar. Y este 1 de junio también representa un giro dramático en la historia de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de este territorio, que desde esa fecha en adelante fueron sometidos, fueron esclavizados. La pregunta es, ¿cómo tramitamos esa memoria trágica? ¿Cómo negociamos, por ejemplo, la figura de un personaje tan controversial y tan complicado como Pedro Heredia? Vaya que pregunta compleja y difícil, ¿no? Creo que de todas maneras Raúl ha dado unas pinceladas bien interesantes, y es como en la memoria cartagenera ha habido un proceso de disciplinamiento de la memoria, de lo que queremos recordar o de a qué sectores les interesa recordar qué cosas. Y eso tiene mucho que ver con eso, porque esta ha sido indudablemente una ciudad que ha apelado a los imaginarios de superioridad con los que se impuso la conquista y la colonización en América en general. Unos imaginarios que veían a los indígenas, ¿verdad?, como seres inferiores, como seres sin alma, y toda la cosmovisión que conocemos eurocéntrica de nuestra población. Pues eso está atravesado indudablemente por esas formas de ver el mundo, por esas formas de concebir a estos seres humanos, a estas culturas. Y ese discurso ha sido tan fuerte y ha sido tan peligroso que indudablemente ha penetrado todas las esferas de la institucionalidad, de ese disciplinamiento de la memoria, y eso ha tenido unas repercusiones fatales hasta el presente nuestro. Hablar de la memoria de los calamaríes, de los yurbacos, de los turbanas, parece casi hablar de un fantasma en nuestra sociedad. Y eso tiene en buena medida una explicación en varios sentidos. La escasa, por ejemplo, investigación en estos campos, por ejemplo, lo costoso que podría resultar, por ejemplo, un trabajo de arqueología histórica, que en el caso de Cartagena sería fundamental, porque realmente nosotros no hemos podido avanzar en el aporte de estas memorias, justamente porque no hay trabajos profundos, digamos, que nos permitan conocer aspectos más cotidianos y que nos permitan acercarnos de una mejor manera a estas comunidades. Eso se ha convertido indudablemente en un silencio que puede ser un silencio peligroso, y que ha sido un silencio peligroso para la ciudad, porque en los últimos 20 años quizás hemos cortado mucha tela en el tema afro, por ejemplo, y en el aporte que los afrodescendientes han hecho a esta ciudad de múltiples maneras. Pero, por ejemplo, es una deuda que sigue vigente con el caso de la población indígena. La profesora Mónica Terrien, que es quizás una de las autoridades más importantes en este tema de la arqueología, en el caso de Cartagena, ha dado pistas sobre el siglo XVII, pero lo que nosotros sabemos sobre el siglo XVI, incluso sobre el siglo XV, XIV, es realmente muy, muy vago, muy disperso. Y eso hace que esta sea una memoria muy débil, ¿sí? Y que sea de alguna manera aprovechada por estos otros discursos, ¿verdad?, de superioridad, de civilización, ¿verdad?, que se han impuesto en la memoria de los cartageneros.
Yo creo que una figura como Pedro de Heredia es una figura muy controversial por lo que ya has anunciado. Hubo saqueo, hubo un descalabro en la espiritualidad, en la cosmogonía, en la economía, en las formas sociales que estos pueblos tuvieron antes con la llegada del europeo, y que trastocó indudablemente toda su visión del mundo. Entonces, hay una historia de poder detrás de Pedro de Heredia, porque indudablemente estos conquistadores estaban jugando también unos botines económicos y una prestancia, digamos, política importante en la región. Pedro de Heredia estableció sobre este territorio unas increíbles redes familiares que la profesora fallecida Carmen Gómez de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos muy bien ha estudiado, y creo que eso indudablemente da cuenta de esa memoria de superioridad que se ha implantado sobre el discurso histórico y que todavía no hemos podido superar a falta de estudios más profundos sobre las poblaciones aborígenes de Cartagena y circunvecinos. Adinet. Adinet, adelante. Y ahora sí se escucha. Bueno, Sí. tenemos claro que los recuerdos colectivos son promovidos por los grupos desde diferentes espacios de la sociedad y de poder. La historia colonial que se cimenta las investigaciones tomando como un gran personaje o como el eje central la figura de Pedro Heredia, sin lugar a dudas, exige repensar la conquista en sí mismo y repensar las investigaciones que tradicionalmente prevalecen en la mente del cartagenero del común. Cartagena está ante la posibilidad de construir un discurso histórico y cultural de su pasado que permita que sus habitantes puedan identificarse, puedan enriquecerse, puedan reconocerse, pero eso hay que plantearlo teniendo en cuenta cuáles son esos términos o los límites del uso del pasado en nuestra sociedad cartagenera. Sabemos que en Cartagena los espacios públicos es un reflejo especialmente de cómo se usa ese pasado y cómo siempre se logra posicionar diversas memorias sobre ese pasado. Tenemos que los lugares de memoria, como muy bien nos mencionaba Pierre Nora, van allá más de lo físico. Son elementos a través de los cuales se puede recrear el pasado, pero en Cartagena lo que ha prevalecido es que todo esto ha girado en torno a esta historia colonial, en torno a la figura de Pedro de Heredia y demás conquistadores. Creo que analizar esta figura en este tiempo, ante la situación que vemos de la ciudad, una ciudad fragmentada, como muy bien lo mencionaba el profesor Raúl, una ciudad que te exige reflexionar sobre esos problemas estructurales, económicos, políticos, culturales, que se ven reflejados día a día y que ante esta problemática actual quedan en completa evidencia, es poner en discusión la forma como pensamos la historia de nuestro territorio. Pensamos la historia a partir de un elemento colonial. Por esa razón, no contamos con los elementos que permitan mostrar esas otras memorias. Son pocas las investigaciones que logran responder a esos procesos. Y en el caso del programa de historia de la Universidad de Cartagena, los estudiantes se ven en una encrucijada porque muy poco logran tener las fuentes para lograr dar luces o contribuir a esa construcción de esas otras voces. Hay investigaciones para el caso de Yurbaco, como el historiador Javier Alcalá, que prácticamente tuvo que de forma muy armando como una especie de rompecabezas, pudo lograr sacar su trabajo de investigación, pero sabemos que muchas de las investigaciones de los chicos logran tener una temporalidad específica porque no tienen la fuente ni el acceso de la misma. Y creo que desde el mismo momento en que busquemos la forma de resignificar los distintos discursos bajo los cuales se construye este pasado como un elemento fundacional de la ciudad, cuando empezamos a entender que estos hitos aparecen de múltiples formas y en nuestra ciudad y recalco el tema del turismo, el turismo nos remarca cada vez más ese pasado, donde el turismo se nutre y se enriquece a través de ese pasado. Entonces, creo que nos lleva en esta oportunidad a repensar a su vez cómo logramos que
la sociedad cartagenera, que los estudiantes cartageneros, incluyendo todo el plano educativo, se piensen a sí mismos, teniendo en cuenta que estamos en una ciudad que todavía requiere y exige que pongamos en discusión estos mitos fundacionales, que pongamos en discusión la forma como existen esas pugnas de los diferentes sectores. Sabemos que no hay un diálogo, no hay una interlocución muchas veces, o si lo hay, es muy poco entre la academia, entre las instituciones educativas, entre la sociedad civil. Y creo que 487 años exige que hagamos eso. No podemos estar investigando el pasado de la ciudad de Cartagena y este pasado queda aislado o represado, porque así vamos a seguir manteniendo esas brechas, esa desigualdad, esa memoria va a seguir usada y no podemos dar cabida a esos diálogos y a esas resignificaciones que la situación actual de Cartagena merita. Muy bien. A propósito de la figura de Pedro Heredia, yo quisiera anotar, complementar y aportar lo siguiente. Incluso una figura como Pedro Heredia y la manera como se ha posicionado históricamente a propósito del mito fundacional al que hemos hecho referencia y un poco el referente o con lo que se orienta en los discursos, además que se ubiquen en un primer plano en la actualidad y que configuran, podríamos decir, también el imaginario histórico. Aquí tenemos también otro elemento que hay que tener presente, ¿no? Los imaginarios, porque estamos hablando de aspectos que están vinculados con la historia de las mentalidades y con las creencias. En la formulación de la pregunta, Orlando, hay unos elementos que es importante que elucidemos previamente, porque tienen una serie de implicaciones y que, claro, están implícitos en lo que ya Lorena y Adinet han aportado y también los mismos comentarios con los que nos está ayudando, complementando y ampliando Orlando. Es decir, es el inicio de la ciudad hispánica, ¿sí? Pero también un proceso de sufrimiento, esclavización, colonización, por ejemplo, de pueblos indígenas y posteriormente también de pueblos negros, de población africana. Quiero hacer referencia sobre todo a este asunto de la ciudad hispánica, porque a una ciudad hispánica europea, occidental, o sea, le es inherente, ¿sí?, un personaje y una figura histórica fundacional, pues, de la colonización y de la misma fundación. ¿Por qué hago referencia a esto? Hago referencia a esto porque es importante que tengamos en cuenta en la noción de ciudad, o sea, la noción de ciudad europea, fíjese bien, tiene una fuerte raíz en términos occidentales de los romanos. Y los romanos en latín distinguían entre civis y urbs. ¿Para qué? Urbs, que tenía que ver con todo el aspecto de la infraestructura, en este caso lo que tiene que ver, por ejemplo, con las murallas y todo lo que viene desarrollándose posteriormente, y la civis, que tenía que ver con qué, tenía que ver con la ciudadanía, tenía que ver con el imaginario, tenía que ver con la relación de aquel que no solo habita en el territorio, sino que pertenece al territorio. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque uno lo que se encuentra es que, es decir, el mito fundacional no solo apoya la fundación y la creación de la urbs, sino a quién se considera ciudadano y a quién no, a quién se considera un habitante que pertenece. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un problema que, si bien, oígase bien, se ha presentado en el pasado, tiene consecuencias para nuestro presente, y es la lucha por el reconocimiento y lo que tiene que ver con el desprecio. Óigase bien, desprecio de sectores sociales importantes, indígenas, ¿sí? Los negros, óigase bien, que también han contribuido, óigase bien, a la historia y que fueron invisibilizados durante mucho tiempo, y es desde hace unas cuantas décadas, sobre todo el papel que ha tenido la Facultad de Ciencias Humanas, el programa de historia, para visibilizar lo negro, para visibilizar el componente indígena. Entonces, creo yo que incluso una figura como Pedro de Heredia, a propósito del discurso histórico y el mito fundacional, o sea, no solamente tiene consecuencias en términos del imaginario histórico, sino lo que tiene que ver también con aspectos éticos vinculados con unos elementos morales. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ver, o sea, a quién se incluye y a quién se excluye,
a quién se reconoce y a quién se olvida. A propósito de la construcción, recuerden lo que planteaba Bertolt Brecht, o sea, la historia de los vencedores y la historia de los vencidos. ¿Y a quién se oculta, oígase bien, a quién se invisibiliza? Como bien lo decía Lorena, es decir, a quién se silencia. Y es que todavía estamos silenciados, ¿sí? A pesar de que hay políticas por el reconocimiento, algunas políticas públicas. Es decir, el hecho de que un alcalde de Cartagena en un momento determinado haya tomado la decisión, ¿sí?, de que regresara el escudo de armas, eso tiene unas implicaciones y da cuenta de una mentalidad de un sector social. O sea, que en pleno siglo XXI, aunque tenemos un proceso de modernización, o sea, no ha permitido en términos de la lucha por el reconocimiento que Cartagena se ubique en la historia de la mentalidad en términos de una ciudad moderna. O sea, nosotros tenemos una deuda. Ahí es donde el discurso histórico, ¿sí?, complementado, ¿sí?, y que catapulte también procesos educativos que den cuenta de esa lucha por el reconocimiento. Dígase bien, de no considerar al indio inferior, de no considerar en ese momento al negro inferior, porque es que hay gente que aquí todavía piensa de esa manera, y eso es consecuencia de una dinámica social del pasado, que si bien en términos académicos se ha visibilizado, está presente. Es decir, nosotros aquí tenemos mucho racismo, nosotros tenemos mucha xenofobia, aún siendo, y lo que dice Adinet es muy importante, además como el turismo, a propósito del subsistema económico, explota eso. Entonces, o sea, nosotros, y yo sé que, por ejemplo, Orlando ha trabajado y ha presentado temas que tienen que ver con aspectos del turismo, y es, o sea, hasta qué punto la dinámica, es decir, subordinar, ¿sí?, el progreso en Cartagena y lo que tiene que ver con la activación de la economía a un turismo, ¿sí?, que, o sea, desconozca la dimensión del humano y que desconozca la dimensión histórica, o sea, que sea un turismo que implícitamente y a veces explícitamente es excluyente, o sea, se abona, oígase bien, a otra serie de problemas sociales que nosotros estamos experimentando y que no contribuyen a que, o sea, podamos fortalecer procesos de identidad que no tenemos. Y eso tiene que ver también con otro elemento al cual me anticipo, pero que seguramente tendrá que ver con la próxima pregunta, ¿sí? Y tiene que ver un poco con nuestra orientación, no solo hacia el turismo, sino qué entendemos en Cartagena por cultura. Yo soy crítico, por ejemplo, de subsumir la cultura al folclore, por una razón, y me anticipo para provocarlos y dejo allí hasta que venga el otro, porque, o sea, detenernos solo en el folclore no nos permite ser cosmopolitas, sino que nos deja en un regionalismo y en algo que yo denomino provincialismo mental. Eso quiere decir que aunque el discurso histórico tenga implicaciones educativas y en construcciones de identidad, podemos correr el riesgo de no desarrollar un cosmopolitismo aún siendo una ciudad turística y que está abierta a múltiples manifestaciones culturales. Ok, un elemento importante que han rescatado en sus intervenciones tiene que ver con el tema de cómo construimos cultura, cómo construimos identidad y sobre todo cómo aprovechamos el conocimiento histórico para elaborar una memoria colectiva que nos permita cohesionar una sociedad que ya de por sí está bastante fragmentada. Para nadie es un secreto que Cartagena en los últimos años ha enfrentado una crisis institucional terrible, una crisis de legitimidad del poder. Y ahora mismo nos enfrentamos a una pandemia que causa desastres en los barrios de nuestra ciudad. En todo momento de crisis, la historia ha sido fundamental para comprender no solamente las circunstancias del presente, sino también para ayudarnos a construir una memoria colectiva que permita cohesionar una sociedad civil fragmentada por estructuras históricas de la desigualdad, las mismas que mencionaba Raúl, por ejemplo. El racismo, y a eso podemos añadir el clasismo, la homofobia y todas las fobias habidas y por haber que infortunadamente marcan la manera en cómo nos pensamos como sociedad. Esta pregunta, la respuesta a esta pregunta ya la han anticipado, de manera tal que simplemente quisiera retomarla para ir cerrando, para darle, por supuesto, el espacio al público y que a través de intervenciones muy cortas podamos responder cómo construimos una memoria colectiva más incluyente, que cohesione, que cree una identidad de ciudad y que sirva a las necesidades del presente. Bueno, yo creo que ese es
el gran reto de la ciudad, ¿no? Creo que es el gran reto de la universidad, creo que es el gran reto de la educación. Yo creo que no podemos seguir construyendo canales dispersos en torno a un proyecto conjunto o colectivo como este, de memoria y de identidades. Creo que la universidad y lo que se produce en materia de investigación no puede quedar solamente en un pequeño círculo de académicos que hablamos sobre estas cosas, sino que esto es necesario que baje a otros públicos, a otras audiencias, que llegue a donde nunca ha llegado, porque este discurso llega a nosotros y muchas veces se puede quedar entre nosotros. Este discurso, estas investigaciones, estas producciones académicas que reivindican al otro, es necesario que trasciendan lo que ya conocemos y lo que ya hemos hecho. Cómo pensarnos dentro de la comunidad, cómo pensar una historia desde adentro de la gente, desde lo que la gente se sienta parte de esos procesos. Porque una indudable consecuencia de este disciplinamiento de la memoria que hemos tenido en la ciudad con estos mitos fundacionales es que la gente no se reconoce en esos discursos. Lo decía Raúl al inicio de su intervención. Si uno le pregunta al cartagenero común y corriente qué significa esta fecha para ellos, indudablemente para muchos puede significar nada o para otros puede significar lo que ese disciplinamiento ha hecho, ¿sí? La memoria del español, la memoria del europeo. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que trabajar en clave de la gente, en clave de las comunidades, en clave de nuestros estudiantes en zonas dispersas de la ciudad. Creo que hay que hacer un ida y venida. En el museo nosotros hemos estado convencidos en estos últimos años de que el cartagenero debe venir al centro y conocer parte de esa apuesta histórica. Pero creo que también nosotros tenemos que hacer ejercicios pedagógicos en las comunidades, porque esa centralidad histórica se queda corta muchas veces para explicar otras formas de identidad que también se generan en lo barrial, que también se generan en la propia comunidad, que serían fundamentales para pensarnos un proyecto colectivo donde podamos caber todos. Entonces, yo sí creo que ahí se necesita una intercomunicación que muchas veces nos ha fallado, que muchas veces se ha quedado en los libros que producimos y que se quedan en las bibliotecas. Esto necesitamos sacarlo y necesitamos poner a la gente a pensar en clave de. Adinet. Ya como hemos referenciado a lo largo de los aportes que cada uno de nosotros, cada una también ha realizado, creo que hay un punto fundamental que debemos partir es para qué se aprende la historia y cómo se enseña la historia en la ciudad de Cartagena, porque creo que eso nos va a marcar la hoja de ruta para señalar esos silencios, para mirar las formas como se apropian nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, porque de esa historia que se transmite en la sociedad cartagenera. Cuando logremos crear esos espacios o esos diálogos que permitan que se le dé cabida a esas, como le he mencionado varias veces, a esas otras memorias, porque desde el mismo momento que las personas, que los cartageneros y las cartageneras no sientan ninguna relación con esa historia que se les está contando, no la sienten como propia. Por eso las necesidades históricas del presente en una sociedad en la que se resignifica su pasado, eso se logra siempre y cuando las mismas personas lo requieran, pero eso lo tenemos que hacer generando espacios educativos, generando espacios comunitarios, donde toda esa memoria empiece a ser reevaluada. No tenemos que seguir manteniendo esas mismas narrativas bajo las cuales se han construido las narraciones históricas, a partir de donde se le da el predominio
sobre los imperios europeos a nuestro territorio, es ir más allá. Es como tenemos que generar un debate, una reflexión, generar estrategias lúdicas, pedagógicas, didácticas, que permitan que ese conocimiento histórico permita que los jóvenes, las jóvenes de Cartagena, se piensen a sí mismos como miembros de la sociedad a la que pertenecen. Porque siempre que haya esa separación, mientras que sientan que esa historia, que esos lugares de la memoria, que esos espacios no les pertenecen, que esos monumentos no tienen ningún vínculo con lo que ellos ven día a día, seguiremos manteniendo esos mismos relatos de generación en generación. Y creo que estamos en un momento oportuno, y creo que esta ha sido una conmemoración que ha girado en torno hacia ese debate, es mirar cómo nos repensamos, cómo repensamos la ciudad que tenemos, una ciudad que nos está mostrando las barreras sociales, las desigualdades económicas, políticas, que no únicamente, como muy bien se mencionaba al inicio, estas conmemoraciones traigan estas discusiones en una fecha específica, sino que sean constantes, que haya una interlocución entre los distintos actores. Como yo muy bien lo mencionaba desde un principio, es fundamental la articulación universidad, la articulación instituciones educativas, públicas y privadas. Recalco estas últimas, porque tenemos que hay una serie de perpetuación de este tipo de historia en ciertas instituciones y en otras no. Eso no tiene que ver con ninguna distinción que sea pública o privada, tiene que ser para todos los cartageneros y todas las cartageneras. Porque si la historia nos va a permitir que genere, la memoria nos va a permitir tener esa resignificación en el mismo momento en que seamos conscientes que la memoria es dinámica, que la memoria es múltiple, que la memoria se transforma en la medida que los grupos así lo deseen. Y creo que tenemos las ganas, tenemos ya ciertas iniciativas que debemos articular, las labores que se hacen desde los museos, pero muchas veces estas labores de los museos no encuentran una interlocución con muchas universidades o con instituciones o entidades públicas. Entonces, la idea es cómo logramos que eso tenga un impacto mayor en los cartageneros, un impacto en los distintos barrios y en las zonas rurales e insulares, que muchas veces desconocemos y descuidamos también dentro de estos procesos de construcción de ciudad. Bueno. Raúl. Bueno, muy bien. Yo me sumo a lo que ha señalado Lorena y Adinet. Me parece que hay una falta de sinergia al pensar un poco estos asuntos a los que estamos haciendo referencia de una manera articulada. ¿A qué me refiero? Y quiero sobre todo ampliar lo que han señalado, es esta interlocución entre, o sea, las universidades como centros de pensamiento y de investigación, pero su relación con la sociedad, teniendo en cuenta las escuelas públicas y privadas, teniendo en cuenta el sector privado y el sector público. Pero quiero señalar algo para provocar respecto a lo que Adinet ha señalado. Se necesita una responsabilidad social de lo privado. Pero, ojo, o sea, en Cartagena tenemos una dinámica que también es muy frecuente en algunas ciudades o en muchas ciudades turísticas del mundo. Y es que a veces el sector público está subordinado a intereses del sector privado. ¿Sí? Y los criterios del sector privado son muy diferentes a los del sector público, porque al sector privado muchas veces no le interesa, o dígase bien, lo que tiene que ver con el bien de la comunidad, ¿sí? Con el bienestar, la cohesión, problemas de convivencia. Lo que le interesa es la eficacia y lo que le interesa es pues, la productividad también y la ganancia, el beneficio y el rendimiento. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque aquí se necesita voluntad política. Por ejemplo, aquí hay que reorientar el IPCC. ¿Sí? Aquí el Consejo de Cartagena tiene que asumir responsabilidades en lo que tiene que ver con temas de cultura, temas de historia, ¿sí? Temas de tipo educativo y la articulación y la sinergia entre esos elementos. Es decir, mientras la universidad esté por un lado, mientras las instituciones y la Secretaría de Educación vaya por otro, mientras el sector privado vaya por otro y mientras todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo en el orden distrital vaya por otro, o sea, nosotros no lograremos mucho. Incluso hay algo que resulta preocupante a propósito de ese interés privado, por ejemplo, cuando se
asume lo turístico desde lo privado y no desde una visión de lo público. Por ejemplo, hay que ser muy cuidadosos y hay que estar muy vigilantes, porque hay intereses en que instituciones educativas, en que algunos negocios, ¿sí? Que no tienen que ver necesariamente con la visión colonial del turismo, salgan del centro histórico. Incluso asocian, es decir, y hay una orientación a asociar a Cartagena con el centro histórico. De ahí la canción que estuve escuchando, La Fantástica, que ya me tiene además casi que al borde del colapso, ¿sí? Porque, bueno, Cartagena también es mucho más que eso. Y no estamos en nada fantástico en realidad, ¿sí? Para los que habitamos, y por eso yo le planteaba a los organizadores de este espacio, es decir, o sea, asumir, ¿sí? Procesos de reeducación, resignificación y reorientación de la imaginación histórica, la imaginación moral, a propósito de los procesos en los que nos encontramos para la identidad, para la memoria colectiva, para la memoria histórica, ¿sí? Conlleva no solo una gran responsabilidad, requiere una apuesta, porque entonces eso nos lleva a plantearnos una pregunta metafísica, ¿sí? Y es la siguiente, es decir, ¿qué significa ser cartageneros? O sea, nosotros no tenemos claro eso, así como no tenemos claro qué significa ser colombiano, ¿sí? A propósito también de si fracasó o la nación está en una infancia, debates también que se encuentran en el discurso histórico. Es decir, eso es algo, o sea, el cartagenero no sabe qué significa ser cartagenero. De ahí la falta de pertenencia también que tenemos frente a los procesos. Entonces, ¿con qué tenemos que ser vigilantes? Que hay intentos, por ejemplo, como de utilizar modelos como en otros países en donde los centros históricos son solo para el turismo. O sea, y no hay vida allí. Entonces, por ejemplo, lo que decía Lorena, es decir, el cartagenero promedio, o sea, no ve el centro como un referente para habitar. Eso es algo ajeno. Es decir, el centro es para de pronto cuando hay algún tipo de evento que se convoca, algún tipo de concierto vinculado además con el folclore, que es lo que yo he señalado, pero hasta ahí, o para ir a hacer trámites. Entonces, o sea, ¿quién habita el centro? Es decir, o sea, el centro es para los cartageneros. Nosotros tenemos una administración del espacio público. Esa idea del espacio público aquí no es nada público. Es decir, es una idea que está privatizada, está colonizada, es decir, está subordinada a unos intereses de un sector privado. Entonces tenemos que ser muy vigilantes porque hay orientaciones también que, o sea, los que todavía logramos habitar el centro, o sea, incluso hasta por cuestiones laborales o cuestiones académicas, puede haber una orientación y una presión, o sea, para que salgamos de allí. Y eso no permite también ver la dimensión misma de Cartagena como ciudad. Y quiero cerrar con una pregunta que hace un filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, una pregunta que además fue lo que me inspiró también a participar más allá de los temores y el que estuviera cohibido para interactuar con ustedes, porque bueno, yo no soy historiador. Y es lo siguiente, Wittgenstein se pregunta lo siguiente: ¿cuándo comienza una ciudad a ser ciudad? Y eso va más allá de lo que se establece administrativamente, ¿sí? A propósito de lo legal. Eso tiene que ver un poco también con el asunto del imaginario. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, ya para finalizar, tiene que ver con ser cuidadosos con la noción de cultura. O sea, nosotros tenemos una noción de cultura subordinada al turismo, una noción de cultura que asume el folclore, es decir, que la reivindicación de la identidad proviene del folclore. Eso es importante, pero no permite un regionalismo, pero no un cosmopolitismo. Eso quiere decir que necesitamos una apertura, necesitamos aperturas en artes, ¿sí? En música, ¿sí? En todas las dimensiones que se requieren un poco, porque eso también permite, o sea, un proceso de sensibilización. ¿Sí? ¿Para qué? Para que logremos algo que en la realidad no somos: comunidad. O sea, lo que nos convoca, lo que nos permite no solo coexistir o habitar en un mismo espacio o territorio, sino lo que nos permite la convivencia, y una convivencia además inteligente. Hasta ahí. Muchas gracias, Raúl, a Linet y Lorena por sus intervenciones. Muchas gracias a los asistentes. Tenemos más de 100 personas que han estado interactuando aquí a través del chat. Aprovecho para invitarles a que comiencen a hacer sus preguntas para que después podamos responderlas entre todos, ¿verdad? Yo simplemente quiero recoger algunas ideas que han sido expuestas acá para
para ir, digamos, para ir consolidando un conjunto de ideas, de propuestas, quizás para todas las preguntas que nos hemos hecho acá, antes de dar paso, por supuesto, a la audiencia. Algo muy importante, que es quizás la primera reflexión a rescatar, y es el hecho de que la historia de Cartagena no arranca con su fundación. Es decir, no arranca con el 1 de junio de 1533, ni con el 20 de enero, ni con nada que haya pasado ese año. La historia es una historia que le precede, que tiene miles de años detrás de sí. Es una historia que arranca con los pueblos originarios, que ese es un fundamento del trasegar histórico de esta ciudad y que por lo tanto no puede ser desconocido. Esto indiscutiblemente nos lleva a la pregunta de cómo abordamos esos episodios de nuestra historia, cómo abordamos esas épocas de nuestra historia que todavía no hemos estudiado suficientemente. Yo creo que es de celebrar el hecho de que exista una facultad de ciencias humanas en una universidad pública que tenga la preocupación precisamente por abordar esa historia que todavía está por ser contada. Hay que celebrar la existencia de un laboratorio de estudios coloniales que se ha tomado el trabajo de recoger fuentes en España, en Bogotá, y ponerlas a disposición de nuestros estudiantes para que ellos puedan reescribir la historia de Cartagena. Un esfuerzo similar también hemos hecho desde el Instituto Internacional de Estudios del Caribe con el Centro para el Estudio de la Historia y la Cultura Afrodescendiente. Una labor también de muchísimos años de recoger información en los archivos y de ponerla a disposición de investigadores e investigadoras de la ciudad. Yo creo que ese fundamento de fuentes primarias nos va a permitir reconstruir la historia de la ciudad y resignificarla también y abordar las preguntas que responden a nuestras necesidades como ciudad. Y eso inevitablemente necesita de una investigación de rigor. La razón por la cual historiadores e historiadoras utilizan fuentes primarias no es una arbitrariedad, no es un capricho. Es la razón o es el fundamento de nuestro trabajo histórico. Y sin eso no podemos abordar las preguntas de la historia. Es nuestra ventana al pasado. Y lo hacemos, por supuesto, con la debida crítica documental, con una lectura de rigor fundamentada en lecturas teóricas, según historiografía. Es el trabajo profesional que hacen historiadoras e historiadores. Por eso es tan importante que la academia asuma el compromiso que le corresponde, y es el de estudiar el pasado con una perspectiva del presente. Crear discursos y relatos arbitrarios, poco fundamentados, no le hace bien a la ciudad. Eso es una labor que la academia tiene que asumir, por supuesto, en diálogo con instituciones educativas de primaria, básica y secundaria, del mismo modo con organizaciones sociales, porque la construcción del conocimiento histórico siempre es colectivo. Y tiene que ser colectivo porque, como decía Raúl, el hecho social, la historia está alimentada a partir de hechos sociales, no hechos naturales, que están sujetos a interpretaciones que están mediadas por intereses. De modo tal que hay que entender que en la construcción de estas memorias siempre van a haber debates y que por lo tanto es importante que dentro de esos debates exista desde las entidades educativas, desde la academia, el interés porque ese conocimiento histórico que se está produciendo sirva para responder a los intereses de la sociedad. Y en una ciudad como Cartagena no podemos consentir, y me acojo al llamado que hacían los panelistas, no podemos consentir que el conocimiento de ese pasado esté subordinado a intereses privados, y mucho menos al conocimiento que le sirve o le interesa a la industria turística. Tenemos que construir un conocimiento histórico que sirva a la ciudad, que sirva para fundamentar una identidad social, una identidad política, que sirva para cerrar la brecha en una sociedad tan fragmentada por tantos prejuicios, de manera que hay que fortalecer ese diálogo, esa interlocución que decía Adinet entre las distintas instituciones educativas, académicas, que nos permitan precisamente entre todos construir una memoria colectiva. Y retomando las palabras de Lorena, hay que descentrar el relato del pasado. No podemos narrar la historia de una ciudad cada vez más grande desde un centro histórico que cada vez parece más deshistorizado. Tenemos que hacer que la historia llegue a los barrios, llegue a las comunidades rurales, llegue a las comunidades insulares, y que desde estos lugares también se construya un relato histórico que sea incluyente
y que pueda ser la base para la construcción de una identidad colectiva. Estas son algunas de las ideas gruesas que hemos desarrollado acá en nuestra conversación. Y ahora le doy paso al público. Voy a recoger o voy a leer algunas de las preguntas que ha hecho el público y después pues pasan ustedes como panelistas a responder. Bueno, dentro de estas preguntas, por supuesto, hay muchas preguntas, no las vamos a poder responder todas, el foro va a quedar abierto, este video va a quedar allí consignado en la página de UDC TV, de modo que vamos a poder seguir interactuando. Este será el primero de muchos conversatorios que el canal viene organizando, por lo tanto aprovechamos para extenderles la invitación para que sigan asistiendo a los mismos. Una de las preguntas es de Julieta Romero. ¿Cómo valoran ideas como renombrar calles o plazas, crear nuevos monumentos hacia héroes como Cádiz o Bencos en el centro histórico para fortalecer la memoria? ¿Qué nos impide hacerlo? Esta es una primera pregunta. Váyanla escribiendo por allí o consignando en sus mentes. Les voy a soltar varias preguntas y quien quiera pues responde, ¿no? Sergio Jinete Hurtado pregunta, ¿cómo se podría atacar? Debe ser otro término, quizás no atacar, o sí, atacar. Desde las instituciones educativas, primaria, básica y media, ese mito fundacional, pues son ellas las que incorporan en los ciudadanos la historia basada en personajes que tuvieron grandes gestas y hazañas. Kate Pocara pregunta, ¿qué podemos hacer como sociedad para reconocernos? ¿Cómo puede articularse la academia, la educación pública para realizar un ejercicio conjunto que permita o que combata la estigmatización, el racismo y discriminación que tanto abundan en nuestra sociedad? Suelto estas tres primeras preguntas para que las respondan sucintamente, porque tenemos que darle espacio a otras intervenciones. Entonces, el micrófono es de ustedes. ¿Quién parte la partida? Bueno, yo voy a decir algo con respecto al tema de los monumentos, ¿no? Creo que se refería a esa pregunta. Y cómo pensarnos en el espacio público elementos simbólicos que trasciendan este disciplinamiento de la memoria del que ya hemos hablado. Sin embargo, esta es una ciudad que carece de esas imágenes simbólicas. La estatua de Pedro de Heredia, por ejemplo, es una escultura, digamos, que tiene una imponencia en su estructura que denota, ¿no? el carácter, digamos, de superioridad, ¿no? De esa memoria. Y cómo carecemos de otro tipo de elementos simbólicos en el espacio urbano de la ciudad. Eso tiene varias cosas. Hace como en el 2015, entre el 2015 y 2016, se desarrolló en la ciudad un proyecto internacional de la UNESCO que se hizo llamar la Ruta del Esclavo. Y allí se construyeron los sitios de memoria afro en la ciudad. Una de las preguntas que se había hecho la Ruta del Esclavo para el caso de Cartagena era que era increíble que en una ciudad con un pasado esclavista tan notorio como el nuestro, no había ninguna mención a ese evento, a esa historia de la esclavización en la ciudad. Mientras que uno recorre las calles y se puede encontrar cualquier cantidad de historias, desde fantasiosas hasta reales, hay un sesgo en la inclusión de estas memorias de las que hemos estado hablando hoy, como la negra y como la indígena. Sin embargo, eso también conlleva a otra situación. Bueno, llenar el centro histórico de estatuas o de elementos simbólicos acarrea también un problema que para los que estamos en este medio sabemos que es bastante problemático, y es que este patrimonio mueble, este patrimonio material de la ciudad muchas veces termina descuidado y se convierte también en una carga en muchas ocasiones para
para la ciudad. Entonces, eso puede ser bastante problemático. Creo que en distintos momentos en la ciudad se han planteado incluso intervenciones artísticas sobre la estatua de Colón, por ejemplo, y lo que significa la indígena arrodillada sobre, o sea, creo que pueden haber un universo de propuestas a la hora de pensar cómo resignificamos el espacio monumental simbólico al interior de la ciudad. Creo que hace falta indudablemente en él una memoria de estos pueblos de los que ya hemos hablado. Y creo que también distintas instituciones, yo creo que en la ciudad se han hecho cosas, no podríamos ser egoístas en decir que no hemos hecho nada. Yo creo que en la ciudad han habido iniciativas en distintos momentos supremamente interesantes, desde la historia, desde la cultura, recorridos, digamos, novedosos que se han propuesto justamente eso, como penetrar el corazón de los cartageneros comunes y corrientes. Sin embargo, creo que hay que seguir insistiendo y creo que eso debería ser parte de una política educativa de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, desde el Museo Histórico de Cartagena siempre hemos planteado la necesidad que existe en la ley, porque hay una ley para reactivar la cátedra de Historia de Cartagena en las escuelas públicas de la ciudad, por ejemplo, y que eso pudiera ser un elemento interesante a través del cual hacer, digamos, más participativa esa memoria y este discurso sobre la historia de la ciudad. Y creo que incluso han habido momentos en los que lo privado y lo público se han juntado en torno a intereses comunes. Tampoco podemos decir que siempre lo público piensa de manera egoísta o de manera particular. Creo que han habido intentos y momentos en los que eso se ha llevado a cabo. Yo, por ejemplo, les puedo anotar que el año pasado, en compañía de la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena, desarrollamos una iniciativa bien bonita que se llamó la Ruta por la Historia de Cartagena, y esa ruta hizo un énfasis en un recorrido sobre la independencia de la ciudad. Pero lo más interesante de la ruta fue que pusimos a dialogar a instituciones educativas privadas y públicas de diversos estratos sociales de la ciudad, con el objetivo de que todos los cartageneros de diferentes condiciones sociales y económicas pudiéramos converger en un espacio de ciudad colectivo conjunto. Yo creo que ese tipo de iniciativas le hacen bien a la ciudad. No todo, como lo decía Raúl, en esta ciudad puede ser o debe ser comerciable o debe ser vendible. Yo creo que nosotros tenemos que replantearnos esa visión de turismo cultural que todo lo vende y que a veces lo vacía de su contenido, porque lo que atrae son las historias más fantasiosas. Yo creo que esta ciudad tiene una historia tan rica, tan amplia, que tenemos tela para cortar por años e ingeniarnos diversos escenarios didácticos, lúdicos, pedagógicos, con los que empezar a cambiar este discurso y esta cara de esta ciudad que tenemos. Bueno, me voy a poner un poquito estricto con el tiempo porque hay más preguntas por acá y si nos demoramos mucho desarrollando las primeras preguntas no les puedo hacer el segundo paquete de preguntas. De modo que vamos a esmerarnos por hacer intervenciones bien corticas, muy puntuales, porque hay una cantidad de preguntas fascinantes aquí en el chat. Aquí la discusión está buena, pero tienen que ver la discusión del chat como está interesante. Okay. Adinet, por favor. Bueno, mi respuesta está enfocada en la pregunta que hacía referencia, ¿cómo logramos atacar esos mitos fundacionales en la ciudadanía cartagenera? Creo que en la historia y dentro de la construcción de la memoria, la educación juega un papel fundamental, debido a que es en esta educación primaria y básica donde se configuran aquellos elementos que se quieren recordar, que se quieren olvidar, esos elementos que se quieren conmemorar. Entonces, en ese sentido, creo que
la ciudad de Cartagena, y ya Lore lo mencionaba, ha estado en deuda de lograr establecer una cátedra de historia de Cartagena, pero que logre dar luces sobre eso que hemos mencionado aquí, sobre esos silencios, sobre esos olvidos. Cabe mencionar también que es necesario que tengamos en cuenta que en nuestra ciudad, cuando hago relación sobre cómo se logra atacar ese mito fundacional, pero si tenemos un centro histórico que está brindando bastante interés y bastante centralidad a estos monumentos, a estos bienes muebles. Entonces, es importante mirar cómo también podemos generar discusiones desde la escuela, desde la ciudadanía, que ayuden a repensar esos lugares de la memoria, porque esos lugares deben sufrir alteración, no pueden tener la misma significación que han tenido 40, 50, 60 años atrás. Entonces, creo que si logramos configurar un gran proyecto de memoria que permita que reconfiguremos esas referencias actuales y que ayude que, en lugar a dudas, los estudiantes, la ciudadanía en general, la niñez cartagenera logre mantener o logre resignificar la forma como se nos ha impuesto a lo largo de todos estos tiempos eso que debemos recordar. Sabemos que, y yo hacía referencia al principio, que los espacios que transitamos en el centro histórico deben estar en constante confrontación continua. No podemos dejar que se posicione un solo relato del pasado frente a estos. Creo que si logramos institucionalizar una cátedra de historia sin distinción alguna, que incluye instituciones educativas privadas, instituciones educativas públicas, lograremos generar esa resignificación de todos estos sucesos que ya hemos mencionado y mirarlos en diálogo con los problemas de la ciudad. Tenemos que dar paso a un posicionamiento diverso del pasado que ayude a generar una ciudadanía que logre cuestionar su realidad económica, política, social. Es un proceso complejo, pero la educación hace parte de la manera como se logran justificar a lo largo de los tiempos esas tradiciones, esos relatos, y creo que de la mano de un proceso educativo en compañía también de la resignificación de estas conmemoraciones, de estos eventos públicos, estos eventos festivos, y también otra mirada y otro discurso frente a estos bienes muebles, creo que Cartagena logrará paso a paso conseguir eso que deseamos, que es configurar una memoria histórica que responda a las necesidades de los cartageneros. Bueno, brevemente quiero aprovechar la oportunidad primero para hacer una aclaración, porque de pronto el tono o la emoción con que lo dije pudo dar a entender que no estaba reconociendo el hecho de que pues, se han presentado iniciativas entre el sector privado y el sector público, ¿no? En momento alguno, porque sí estoy enterado, y más ustedes además que han participado pues en ese tipo de iniciativas que resultan muy fructíferas. A mí lo que me preocupa, porque ya nosotros estamos en un espacio de deliberación y no solo de reflexión a propósito de la Fundación de Cartagena, sino, o sea, nos están haciendo preguntas que nos ubican en la dimensión de lo político, o sea, nosotros ya no solo como académicos, sino como ciudadanos, y su repercusión sobre la política, en la cual pues ya son espacios donde se toman decisiones en un ámbito de representatividad y que tienen pues cierto elemento vinculante. Entonces, o sea, yo lo que quiero dejar claro sin desconocer las iniciativas es que mientras mantengamos una fragmentación y no se pueda, podríamos decir, aprovechar y que se aglutinen esos esfuerzos con políticas públicas explícitas y políticas públicas incluso de mediano o larga duración, que no dependan un poco del capricho del gobernante de turno, o sea, que no sea solamente una política de gobierno. Recordemos que Cartagena, óyase bien, o sea, es un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Incluso eso está en juego a propósito del edificio, de un edificio aquí, y todos esos elementos que se están tomando decisiones. Pero a veces lo que parece es que la orientación va más es a lo material, por esa idea que planteaba Lorena, de que, o sea, lo turístico está asumido de lo comercial y de aquello que se vende, ¿no? Entonces yo quería destacar eso en primer lugar, y es que por lo menos mi reclamo tiene que ver con, o sea, vacíos de voluntad política.
no es que no se hayan hecho, en otras administraciones se han presentado unos intentos significativos, incluso a propósito de algunas políticas públicas, pero eso queda fragmentado. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo que se corre es el siguiente, que la cátedra de historia, ¿sí? Termine como la cátedra de la paz, o como la cátedra de participación ciudadana, o como la cátedra de ética y valores. Es decir, queremos entonces, o sea, la cátedra es un medio, no es el fin en sí mismo, pero cuando se convierte en un fin, entonces colapsa, porque en realidad se convierte en un ritual más y en una formalidad más, pero no se le dota de sentido. En cambio, con una articulación mucho mayor, una sinergia entre los diferentes sectores que en este momento se encuentran desarticulados y de pronto interactúan, pero de una manera muy episódica, de una forma muy contingente. No es algo que trasciende. Entonces, por ejemplo, Lorena planteaba una experiencia maravillosa sobre la ruta del esclavo. Bueno, pero eso queda allí, ¿sí? Y entonces eso queda ahí y hay algunos que están enterados, pero en la medida en que eso tenga más visibilización, en la medida en que haga parte de una cátedra. Entonces aquí estamos en un momento pues bastante álgido y bastante controversial. Es que aquí claro, aquí ya nos encontramos en el nivel en donde, o sea, tenemos el impacto del discurso histórico para construir unos imaginarios que sean colectivos, que fortalezcan una ciudadanía participativa, que tenga un sentido de pertenencia, o sea, en su ciudad, pero además se incluyen elementos de educación y política. ¿Sí? Entonces, aquí es donde, o sea, ya en el nivel en el que nos encontramos, o sea, no podemos disociar la historia de la política y de las decisiones que se toman, oígase bien, y de la educación. Cuando eso se cercena, o sea, cuando uno descoyunta eso, o sea, es que uno se encuentra en situaciones como las que se encuentra. O sea, que es mi llamado de atención. Entonces, claro, está la escuela taller, pero también tenemos el IPCC y encontramos y tenemos el museo. O sea, y tenemos una serie de instituciones, pero ¿qué falta? Aglutinar. Y eso depende de decisiones, eso depende de voluntad política. Voluntad política que no solo debe venir, oígase bien, amarrada de los políticos, sino también de una ciudadanía. Hay un sector de la ciudadanía que ya tiene una sensibilidad. Es que, o sea, quiero hacer referencia, por ejemplo, a algo que sucedió hace unos años, y fue un ciudadano indignado que llegó con, o sea, con una mona a derribar un monumento, ¿sí? Entonces vino ya el problema legal, que si iba o no iba preso, pero eso generó también una controversia y una serie de discusiones en donde lo educativo se cruzaba con lo histórico y lo histórico se cruzaba con lo político. Entonces, o sea, ¿cuál es mi aporte? Mi aporte, nosotros nos encontramos en un diálogo de sordos en este momento, cuando se trata un poco de la manera como se aglutina para que hayan procesos de mediana y larga duración en la ciudad, más allá de los proyectos sectoriales, ¿sí? Entre lo público y lo privado. O sea, necesitamos que la universidad dialogue con la Secretaría de Educación, ¿sí? En el nivel distrital y también en el departamental, ¿sí? Porque Cartagena no es solo de los cartageneros, Cartagena es de los bolivarenses, Cartagena es de los colombianos, es decir, Cartagena es del mundo, es un patrimonio. Entonces tenemos que dar el debate también sobre patrimonio, porque eso también es algo que se presta, oígase bien, para ciertos intereses de tipo político y de tipo económico cuando todo está subordinado al turismo cultural, como bien lo han señalado ustedes. Eso es lo que tengo que decir. Bueno, no tenemos más que 10 minutos, pero no quiero realmente que nos vayamos sin responder un par de preguntas más. Hay tantas preguntas tan interesantes que es realmente una lástima que no podamos quedarnos aquí un par de horas más conversando. Pero bueno, el tiempo apremia, el canal de la universidad tiene otra programación, tiene otros eventos muy pertinentes también para esta fecha, ¿verdad? De conmemoración, de diálogo, de debate. Entonces les voy a soltar un par de preguntas más para que aprovechemos y redondeemos la discusión, que son preguntas que por demás yo creo que se prestan para eso. Una pregunta va para mí. Y es la pregunta cuestiona sobre cuáles eran los motivos por los cuales los españoles fundaron a Cartagena o se decidieron pues a llegar a este lugar. Y tiene que ver con el hecho de que ya para 1533 se había identificado que en la región del Zenú habían grandes yacimientos de oro, que habían culturas que trabajaban la orfebrería y por lo tanto los españoles estaban buscando una base de operaciones desde la cual pudieran ingresar hasta ese territorio. Cartagena ofrecía una serie de características geográficas, morfológicas,
que facilitaban ese ejercicio, una bahía interna de más de 10 millas de longitud, que estaba perfectamente protegida. Por lo tanto, se pensó que desde ese lugar se podía emprender esa búsqueda, ¿verdad?, de las riquezas del Zenú. Y en efecto, eso fue lo que hizo. Así que, digamos, en pocas palabras, podríamos decir que esa fue la razón por la cual se asentaron en este sitio. Las otras dos preguntas van con un aire más reflexivo y son las preguntas que yo creo nos permiten ir redondeando e ir concluyendo. Una pregunta perfectamente podría responderla Lorena y Adinet, como historiadoras que son, por supuesto, y es esta. ¿No creen ustedes que el poco interés por la memoria precolombina tiene que ver con la prácticamente inexistencia de remanentes étnicos de los pueblos originarios a nivel local y que por ende no haya sujeto histórico doliente? Esta es una pregunta bien compleja, bien provocadora. Y la otra pregunta va para Raúl. ¿Cómo piensas que ese cosmopolitismo, entre comillas, en el marco de una identidad afrocartagenera, o cómo piensas ese cosmopolitismo en el marco de una identidad afrocartagenera ampliamente asociada a sus atavismos africanos? Son las dos preguntas, ¿no? Entonces, Lorena y Adinet, por favor, procedan con la primera y cerramos con Raúl con la última de las preguntas. Sí, indudablemente creo que tiene mucho que ver con eso que él está afirmando. Entre otras cosas porque con la población nativa que circundaba sobre Cartagena, lo poco que sabemos de ella, se dice que eran, digamos, pueblos que no tenían una mayor complejidad sociopolítica como de pronto la pudieron haber tenido otras culturas, incluso de la región, como los Tairona o los Zenúes. Eran culturas más pequeñas, con una organización social muy básica y eran poco numerosas. Eso pudo haber influido notablemente en que hayan sido devastadas, digamos, de manera mucho más rápida y que, bueno, lo que ya conocemos, las epidemias y todo el proceso de dominación mismo sobre ella, haya sido catapultador, digamos, y que sus remanentes hasta nuestro presente sean tan difíciles de estudiar. Cosa que no sucedió, por ejemplo, en otras culturas bueno, como la maya, como la azteca, incluso como la chibcha, incluso como los mismos taironas, que lograron, digamos, un grado de cohesión social y política mucho más duradero en el tiempo y también mucho más resistente. Pero sin embargo, también creo que hay otros elementos que tienen que ver con que la forma o los documentos con los que se construye el relato histórico de las poblaciones nativas nuestras está administrado por los cronistas, está administrado por la visión colonizadora, porque hay documentos del siglo XVI, del siglo XV, de la forma en la que los conquistadores narran el encuentro con las culturas nuestras. Lo que pasa es que hay un sesgo también en esa narración. Hay un sesgo en la forma en la que el europeo, en la que el conquistador se refiere a nuestras poblaciones y por supuesto a todo lo que deja por fuera en esas narraciones, que creo que me parece uno de los elementos también fundamentales de esa discusión, y es la fuente de donde hemos bebido el relato histórico, ha sido la fuente del colonizador, y eso tiene indudablemente un peso muy fuerte en este discurso y en estas memorias de las que estamos hablando. Adinet. Bueno, continuando un poco con la pregunta. Bueno, la manera como se han llevado a cabo las investigaciones para el caso de este territorio, como muy bien lo mencionaba Lore, han tenido que hacer uso de fuentes donde se puede observar esa construcción de representaciones frente a los indígenas que se realizó durante ese proceso de colonización. Y vemos que allí queda implícito esa imposición física, cultural, económica, civilizatoria que utilizaron frente a esas distintas formas de ver el mundo, de entender los espacios de la vida social, de entender los conocimientos, de entender las prácticas sociales de las mismas comunidades indígenas en esta zona.
Sin embargo, cabe mencionar que se pueden hacer estas investigaciones, pero haciendo uso de variedad de estas fuentes que mencionaba Lorena, de esas diferentes crónicas que se encuentran a la mano. Si bien tenemos una dificultad y es la ausencia, pues, y ya gracias a estos últimos años se ha buscado desde la Universidad de Cartagena con el laboratorio de estudios coloniales y demás, de traer esas fuentes para facilitar este tipo de investigaciones, pero sabemos que sí es posible realizar esas investigaciones. Yo resaltaba al principio el caso del historiador Javier Alcalá, que gracias a su investigación se generó un proceso, un museo comunitario alusivo a los indígenas Yurbaco que habitaron el municipio cercano. Entonces creo que todavía tenemos mucho por investigar. Algunas de las investigaciones que se encuentran son de tipo arqueológico, por algunas exploraciones que se han hecho, algunas investigaciones que se han hecho, casos cercanos San Jacinto, pero creo que podríamos articular desde las diferentes disciplinas, lograr contribuir a estas investigaciones que den respuesta también de los diferentes grupos indígenas que habitaron nuestro territorio. Tenemos todavía muchas ausencias sobre los mocanaes, dentro de los cuales están los cares, los yubacos, los yubanas, los calamaríes, pero creo que se pueden hacer estas investigaciones haciendo uso también de esa fuente, pero con su respectiva metodología que requiere investigación histórica, pero sin conocer que debemos articularla con otras disciplinas, porque sin eso no lograremos generar estas investigaciones, y no necesariamente quiere decir que tienen que ser en territorios que han sido tradicionalmente reconocidos por su tradición indígena, sino que también tenemos la posibilidad de abrirnos paso a nuevas respuestas, pero eso requiere una inversión también que permita acceder a estos archivos, hacer investigaciones arqueológicas. Por ejemplo, en el municipio de Turbaco, que han hecho el Yurbaco, un museo donde Turbaco no tiene ninguna investigación arqueológica, que es un museo que se ha construido de forma comunitaria, que gracias a un trabajo de grado, pero sabemos que también se pueden replicar este tipo de investigaciones en otras zonas. Galera Zamba también lo está haciendo con su museo industrial. Entonces creo que se puede investigar, se puede contribuir, pero sabemos que tiene un grado de dificultad, pero no quiere decir que tengamos la ausencia, que no contemos con los medios para hacerlo. Sí, por supuesto. Y para ahondar en el debate, yo creo que hay que asumir la responsabilidad. No es excusa que sea complicado conseguir las fuentes. Creo que el trabajo que los historiadores hemos hecho históricamente, suena un poco cacofónico, pero es realmente así. El trabajo que hemos hecho desde la historia ha sido reconstruir nuestro pasado a través del uso de un cuerpo de fuentes primarias fragmentadas, que a veces están aquí, están allá, que nos toca hacer tanto como nos es posible para acceder a esas fuentes. Y hay que decir que por demás, nuestra Facultad de Ciencias Humanas, la gran mayoría de sus estudiantes, de la gente que se ha formado allí, es de extracción popular, es gente que reconoce perfectamente sus raíces, sus orígenes, que trabajamos en medio de enormes dificultades, pero que con todo y eso hemos hecho una gran contribución a la historiografía regional. Así que debemos seguir apoyando esa causa, esa labor. Yo creo que la ciudad, el país, la región lo necesita, y hay que vencer las adversidades, pero hay que hacerlo con rigor profesional, y esto es muy importante. Hay que hacerlo desde la interdisciplinaridad, pero siempre con rigor profesional, con los estándares con los cuales trabajamos historiadoras e historiadores. Cerramos con Raúl. Orlando, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, bueno, por favor. La pregunta es, y permíteme, y te la leo con toda la calma del mundo. ¿Cómo piensas ese cosmopolitismo en el marco de una identidad afrocartagenera ampliamente asociada a sus atavismos africanos? Muy bien, es una muy buena pregunta, precisamente porque ese cosmopolitismo, entre comillas, no es algo nuevo. Es decir, eso es algo que fue reivindicado desde la antigüedad con los estoicos, y que en ese momento
a propósito de fenómenos como la globalización, se reivindican desde la filosofía política, por ejemplo, y desde una ética ciudadana. ¿Y qué implica ello? Ello implica, el cosmopolitismo no implica negar las raíces, es todo lo contrario, es decir, conlleva un reconocimiento de la raíz. Y hay un comentario de alguien en el chat que decía que, bueno, que es que tiene que ver con lo calamarí y con la negación de lo español. El discurso que nosotros estamos desarrollando aquí, primero no es un discurso bonito, sí es un discurso elaborado, por lo menos, pero no es florido ni solamente estético. Quiero dirigirme a esa persona para aclarar. No se está negando aquí lo español. ¿Por qué? Porque nosotros somos mestizos. Es una reivindicación de lo que ha sido históricamente olvidado. Eso es algo que es importante que aclaremos. Entonces nosotros somos mestizos y tenemos de europeo, tenemos de indio y tenemos de africano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo cartagenero? Que en lo cartagenero debe haber una reivindicación de lo afro, pero también una reivindicación de lo indio y una reivindicación de nuestras raíces europeas, porque somos producto de un mestizaje. No es solamente enfatizar, es decir, o sea, yo soy negro, yo vengo de familia negra, tal vez mi color de piel no lo sea. O sea, eso no tiene que ver con el color de piel. Eso es importante señalarlo, porque entonces terminamos en un proceso de simplificación. Entonces, o sea, reconocer nuestras raíces sin quedarnos en el regionalismo, porque el regionalismo nos aísla, sin quedarnos en un provincialismo mental. Es reconocer la diversidad cultural, pero desde nuestro propio horizonte. ¿Y por qué señalo esto del cosmopolitismo? Porque es que una ciudad con una mentalidad todavía muy colonial, como la cartagenera, incurre en prácticas como la siguiente. Mira, aquí hay mucho talento. Hay talento en la academia, hay talento en los jóvenes, hay talento en la cultura, oígase bien, hay talento laboral. Y muchas veces aquí mismo no se reconoce ese talento, sino cuando se reconoce en el extranjero o cuando se reconoce en otra parte. Entonces, tal vez algunos de los que están viendo esto o los que van a ver potencialmente en que esté grabado, no recuerdan, por ejemplo, cuestiones tan elementales como cuando en los años 80, en los años 70, e incluso en los años 90, se utilizaban sombreros volteados. Eso era sinónimo de corroncho. Así como usar una barca, o así como usar una mochila, o usar de pronto una bermuda. Eso era corronchería. Escuchar vallenato, incluso en su momento la champeta, ¿sí? Que era algo denigrado. ¿Sí? Y eso tuvo que ser reconocido en el extranjero. Oígase bien, para que aquí, incluso la tradición de usar guayaberas, por ejemplo, que ahora tiene que ver con una distinción, incluso porque está asociado con la elegancia. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno no tiene una perspectiva cosmopolita, ¿sí? O sea, uno se deja llevar mucho también por la influencia externa. Y eso conlleva a no reconocer, o sea, que uno puede, ¿sí? Estar anclado en una cultura y tener una identificación con sus raíces, y si uno no es cosmopolita, se deja llevar muy fácilmente también por cierto tipo de presiones culturales y económicas en un contexto globalizado. Entonces, ¿qué supone eso? Eso supone precisamente fortalecer, oígase bien, los procesos de identidad como cartageneros, pero de unos cartageneros ante el mundo, unos cartageneros en una región, unos cartageneros en un país, unos cartageneros en Latinoamérica y unos cartageneros a nivel mundial, sin incurrir en el provincialismo mental. Es decir, y eso implica una apuesta cultural más allá del folclore, más allá un poco de las manifestaciones culturales de nuestra región. Es también abrirse a otro tipo de posibilidades sin necesidad de estar colonizados, mental y cultural. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver mucho, y voy a seguir haciendo preguntas por solicitud del público, y ahí estoy haciendo fuerza para que nos regalen un poquito más de tiempo. Por petición del público, seguiremos haciendo unas cuantas preguntas más, y una de estas tiene que ver mucho con lo que ha dicho Raúl, pero que igual puede contestar cualquiera de ustedes. ¿Qué pasa con el mestizo en Cartagena? ¿Ya no existe como sujeto histórico? Esa es una de las preguntas, ¿no? Se la suelto allí para que la vayan pensando, que sé que es una pregunta compleja que muchos nos hemos hecho en algún momento. Hay otra pregunta, y esta es, ¿hay algún proceso como el que ustedes sugieren, todos estos procesos de resignificación, de descentralización del relato histórico, etcétera, en alguna otra ciudad del continente y que nos pueda servir como ejemplo? Estas dos preguntas para ustedes.
Quien quiera arrancar, no tiene que ser por el orden ya preestablecido. Si quieres, Raúl, puedes arrancar tú por la que concierne al tema del mestizaje, porque te vi que te metiste en esas aguas pantanosas. Yo voy a decir algo okay, que puede ser provocador para Raúl antes de que él inicie. A mí lo que me llama poderosamente es que sigamos pensando en esas categorías, ¿no? Okay. Todavía no, que son incluso categorías sociorraciales con las que se estructuró la colonia, ¿no? Yo creo que entonces también tendríamos que pensar un poco cuál ha sido el impacto de eso, o qué conlleva eso, digamos, hoy, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en las apuestas de identidad de hoy, por ejemplo? Bueno. ¿Qué cree Raúl? Bueno, me están provocando, ¿no? Sí, el asunto, claro. Y me están apretando, porque apretando acá con el tiempo. Así que claro, de eso se trata el ejercicio y estamos en la interdisciplinaridad. O sea, hay una reivindicación, quiero ir con la última pregunta. O sea, hay una reivindicación incluso de la noción de cosmopolitismo que fue muy asociado también a procesos europeos. Y procesos de colonización. Ese no es, porque bueno, puede haber una ambigüedad en el término. Es decir, yo tomo el término como politismo de la apuesta de una educación democrática, un poco de la reivindicación de las humanidades de Martha Nussbaum, que ha precisamente resignificado un poco también para mostrar precisamente el impacto negativo, oígase bien, que ciertos procesos en un momento histórico determinado, a propósito de la imposición de una educación cosmopolita, lo que generaron fue precisamente una transculturación y generaron el que, es decir, los habitantes de un territorio no pudieran seguir fortaleciendo sus procesos de identidad, porque entonces eran ciudadanos del mundo, pero eran ciudadanos de un mundo europeo, por ejemplo. O sea, ese no es el sentido al que yo estoy haciendo referencia, aunque el término pueda arrastrar una connotación vinculada con eso. Eso es, por lo menos, un asunto que tiene que ver con la resignificación. Entonces, fíjense lo siguiente. A propósito de algo que plantea, la pregunta que tiene que ver con otras ciudades, que quiero saludar, si no estoy mal, a Pastor, un egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena con muchos intereses interdisciplinarios en historia, en filosofía, que hace la pregunta y que no es una pregunta capciosa. Yo les pongo un ejemplo que no es nuevo, de pensar la ciudad incluso en Bogotá. Sí, e intentos a propósito de lo que tenía que ver con memoria histórica e imaginarios que se tradujeron, oígase bien, en una reconfiguración de la ciudadanía, que eso se fracturó por asuntos también de políticas de gobierno durante la alcaldía de Antana Mocus, sí, que le prestó mucha atención a ese tipo de procesos vinculados también con formación en humanidades, pero no solo es de la filosofía, porque Antana venía de la filosofía y de la matemática, sino de la historia, y puso a historiadores y trató de articular el Consejo de Bogotá, lo que tenía que ver con la Secretaría de Educación, universidades públicas y universidades privadas para que conformaran un proceso, y el panorama cambió en Bogotá en un momento determinado. Que luego se fragmentó y se disolvió es otra cosa. Entonces, aquí en Colombia hay procesos. Sería interesante, por ejemplo, que analizáramos lo que está sucediendo, no en el orden distrital, sino en el orden departamental. Lo que ha sucedido los últimos 20 años, por ejemplo, con el departamento de Nariño y su capital, Pasto. Es bien interesante porque por su población indígena, una población allá que durante mucho tiempo fue discriminada, fue despreciada, y se han hecho unos esfuerzos bastante interesantes, o sea, para resignificar sus procesos culturales allá. Otra cosa tiene que ver ya con los problemas de tierra, problemas políticos, de fragmentación, el narcotráfico y cosas por el estilo. Pero yo pondría por lo menos en el nivel departamental. Incluso eso ha llevado, a propósito de las cosmovisiones indígenas y andinas en Pasto, a que desarrollen una
política pública, oígase bien, piloto aquí en Colombia, que es un modelo a seguir a propósito del medio ambiente, que muchas gobernaciones no tienen, ¿sí? A propósito, por ejemplo, de la relación con los animales, porque tiene que ver con cosmovisiones indígenas, tiene que ver con la madre tierra, tiene que ver con la Pachamama, tiene que ver, es decir, en casos como esos, y también en casos como Bogotá. Entonces, sí hay intentos y sí hay unos resultados que sería interesante, pero óigase bien, cada ciudad tiene su dinámica propia y nosotros tenemos una dinámica histórica que diferencia, por ejemplo, a Bogotá y diferencia, por ejemplo, lo que tiene que ver con Pasto. Entonces, aquí necesitamos unos elementos que no se implanten, así como, por ejemplo, ahora el Ministerio de Educación dice que viene el modelo de Finlandia para Colombia en algunos sectores. Esas implantaciones son peligrosas porque depende de la experiencia un poco también a nivel cultural, a nivel social y sobre todo en nuestro contexto a nivel histórico, porque es decir, eso implica saber de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Eso es lo que tendría que decir. Ya nos toca cerrar, pero no quisiera que cerráramos sin que abordáramos la pregunta del sujeto mestizo. Entonces, no sé quién quiera hacerlo, pero es fundamental, ¿verdad? Que lo hagamos. Entonces, Orlando, tú, yo propongo que sea él, yo propongo que sea él. Está conspirando para que sea yo el que responda. A él le gusta eso. Esa es una pregunta complicada, porque tiene implicaciones políticas tremendas. Claro. Estamos construyendo relatos históricos en los cuales estamos construyendo nuevas heroicidades. Y son heroicidades que están racializadas. Y construimos héroes africanos o afrodescendientes, construimos héroes indígenas americanos, y el sujeto mestizo se nos queda allí, ¿verdad? Yo creo que estamos en un punto en el cual hay un rechazo implícito hacia el discurso del mestizaje por todo lo que implicó. Claro. Porque es un discurso que durante muchísimo tiempo se utilizó para negar, para ocultar, para invisibilizar y para homogeneizar una sociedad. Pero yo creo, y esta es una convicción fruto de mis investigaciones, que el mestizaje también fue utilizado en clave libertaria. Uno puede leer los trabajos y el libro que está por salir fantástico de Francisco Flores, donde él demuestra cómo la celebración del mestizaje durante el siglo XX se hizo en clave negra. Se hizo por parte de intelectuales afrodescendientes como Artel, como Zapata, para decir nosotros hacemos parte de ese mestizaje del que tanto hablan. Hacemos parte de esa nación mestiza. Y era un intento deliberado por deconstruir el sujeto mestizo, apartarlo de esa matriz biológica blanqueadora para convertirlo en un sujeto heterogéneo, un sujeto diverso. Y uno lee la obra de Zapata Olivella, que todo el mundo asume y efectivamente fue uno de los grandes intelectuales afrocolombianos del siglo XX. Fue un intelectual que celebró la idea del mestizo, pero era un mestizo incluyente, no era el mestizo excluyente del siglo XIX. Él reelaboró el concepto. Entonces yo creo que esto nos obliga a repensar también el sujeto histórico, a entender que el mestizaje no siempre fue utilizado en clave de exclusión, porque eso es falso. También fue utilizado en clave antirracista. Y hay una serie de investigaciones por demás en América Latina, de historiadores como Alejandro de la Fuente, como Ada Ferrer, que han demostrado que de ese mismo modo se utilizó en otros países. ¿Sí? Hay que comenzar a revalorizar el término de mestizaje y entenderlo en sus contextos históricos. Yo creo Muy bien, Orlando, a propósito de la provocación, claro, es que ahora entiendo, porque tiene que ver con un asunto disciplinario, o sea, de la disciplina. Y es que cuando, por ejemplo, yo utilizo el término de lo mestizo o de lo mestizaje, bueno, ustedes han investigado, ¿sí?, una serie de discursos, óigase bien, que utilizaron esa terminología para excluir, ¿sí? Para homogenizar, para incluso despreciar, ¿sí? Ese no es el sentido en el que yo lo estoy utilizando. ¿A propósito de qué? A propósito de, óigase bien, las reelaboraciones filosóficas sobre el mestizaje de una disciplina que se denomina ecofilosofía, que es una área que pues ha tenido un impacto en los últimos 20 años, pero ha sido poco estudiado y que además conlleva a una
ecología de la historia, una ecología del lenguaje, una ecología de la política, un poco lo que tiene que ver con los medios ambientes mentales, los medios ambientes simbólicos que nosotros creamos, porque se amplía la noción del medio ambiente. ¿Y en ello qué viene? En ello viene precisamente los discursos raciales, los discursos de lo blanco, los discursos de lo indio, los discursos de lo negro, los discursos del mestizo. Entonces, lo que se busca es una resignificación, así como el cosmopolitismo, ¿sí? Entonces, claro, estos son términos que tienen unas connotaciones y unas asociaciones históricas, ¿sí? Y que requieren de una resignificación y una reevaluación, así como estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con la independencia. Claro. Que hace parte de un mito fundacional que se prestó para una dinámica del poder y que nosotros estamos aquí repensando como otros han repensado en otros momentos y se le da un giro. Igual sucede con ese tipo de categorías. Lo están haciendo desde la historia, lo están haciendo desde la literatura, por ejemplo, se está haciendo desde la lingüística a propósito de los estudios de racialización y se está haciendo desde la filosofía. Perfecto. Eso es lo que te quiero decir. Bueno, creo que con esto cerramos, nos llevamos un poquito más del tiempo que nos habían concedido, pero fantástico porque el debate ha sido, creo que enriquecedor para todas y para todos. Muchas gracias a los panelistas, por supuesto, muchas gracias al Museo Histórico de Cartagena, a la Facultad de Ciencias Humanas, al Instituto Internacional de Estudios del Caribe, por participar de este evento conmemorativo, pero sobre todo reflexivo y crítico sobre los temas de nuestra ciudad desde una perspectiva histórica. Desde luego, un agradecimiento enorme a todos los asistentes. Hemos tenido una audiencia enorme de casi 100 personas a lo largo de toda la transmisión. Yo creo que eso dice, interactiva además, porque están participando y están discutiendo en el chat. Compartiendo, y seguramente esto seguirá siendo compartido. Vean las preguntas por allí, respóndanlas si quieren. Estos debates no se acaban. Y sigamos conversando. Y ojalá el año próximo tengamos la oportunidad de seguir adelantando estos debates y ojalá estemos todos completos y ojalá sea de cuerpo presente. Buenas tardes a todas y a todos y hasta una próxima ocasión. Ha sido un placer. Gracias. Y además me han provocado. Eso es importantísimo, ¿no? Bueno, que pasen muy bien. Hasta pronto. No sé cómo se